Mis amados hermanos, en el día de hoy iniciamos un estudio en torno al libro de Génesis, el primer libro de la gloriosa palabra de Dios. Así que es posible que ustedes, al leer el texto que está señalado en las pantallas, podrían llegar a pensar: ¿se equivocaron en la presentación de la enseñanza de esta mañana? Y la respuesta es no, no hay ninguna equivocación. Y quiero iniciar con una ilustración cinematográfica que trae la autora Nancy Guthrie en torno a lo que vamos a ver en esta mañana, o por qué tenemos que iniciar con este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. La ilustración que ella trae es la siguiente. Quien ha visto la película Sexto Sentido, esa película protagonizada por Bruce Willis y Joel Osment de 1999, cuando llega el final de esta película, todos los que la hemos visto deseamos volverla a ver desde el principio, porque el final marca un aspecto que es vital para entender todo lo que se ha desarrollado dentro de la película. Esta es una ilustración buena en torno a por qué, en torno al estudio del Antiguo Testamento, iniciando con el libro de Génesis, es importante ir a este pasaje de Lucas capítulo 24. Porque lo que se desarrolla aquí y el principio que nuestro Señor Jesucristo le da a dos discípulos es fundamental para acercarnos a las Escrituras del Antiguo Testamento de una manera correcta. Seguramente en algunas ocasiones pasadas nos hemos acercado a las Escrituras del Antiguo Testamento de una manera equivocada, casi siempre buscando una enseñanza moral, una enseñanza en torno a la fe de esos hombres que nos han antecedido. Pero eso no es una manera correcta de acercarnos a las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es importante, antes de adentrarnos en el estudio del libro de Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, conocer este principio que nuestro Señor Jesucristo expone en torno a ellas. Acompáñame, por favor, y leamos todo el texto que vamos a estudiar en esta mañana, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Nosotros debemos iniciar el estudio de este pasaje de Lucas mirando el contexto del versículo 13. El versículo 13 nos dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esa expresión, he aquí ellos iban el mismo día, nos obliga a entender qué era lo que había acontecido antes en relación a lo que aquí se va a desarrollar. ¿De qué día están hablando estos dos hombres que caminaban hacia la población de Emaús? Nosotros entonces tenemos antes que todo mirar el contexto de este pasaje. Y el contexto es que el Señor Jesucristo ha sido crucificado, ha sido sepultado, pero Lucas nos relata que al tercer día las mujeres que habían venido con él desde Galilea en torno a la celebración de la fiesta de la Pascua se levantaron muy temprano con el propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 1 de Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Craig Keener, que es un especialista dentro del contexto cultural, dice lo siguiente en torno a esta práctica de ungir los cuerpos. Ya que los cuerpos se descomponían rápidamente, se permitía a los enlutados ungir, lavar y envolver el cuerpo en su sudario, aún en el día de reposo. Sin embargo, los arreglos más elaborados que estas leales discípulas deseaban brindar a Jesús podían esperar hasta después de que hubiera pasado el día de reposo, desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Ellas llegan al sepulcro con este propósito, pero encuentran la tumba vacía. Y estando abrumadas en torno a lo que ha acontecido, dos ángeles les señalan que se ha cumplido lo que el Señor tantas veces les había repetido, que era necesario que el Cristo fuese crucificado, pero que resucitara al tercer día. Ellas, sorprendidas, van y se lo cuentan a los apóstoles y a los demás discípulos cercanos, los cuales no les creen. Pero Pedro sale a la tumba y comprueba que el cuerpo del Señor no está. Versículo 2 de Lucas capítulo 24. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Es a ese día que nos señala el versículo 13 lo que nos expone todo este contexto. Ese día es el día en que estas mujeres temprano van al sepulcro y no encuentran el cuerpo del Señor y reciben este anuncio de los ángeles. Y es ese mismo día donde el apóstol Pedro va a mirar si era así como estas mujeres habían dicho y comprueba que la tumba estaba vacía. A ese día es lo que corresponde Lucas capítulo 24 versículo 13. Ese es el contexto de lo que vienen hablando estos hombres por el camino de Emaús. Y ese mismo versículo 13 de Lucas 24 nos dice que se dirigían a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice Reina Valera, a 70 estadios de Jerusalén. Es decir, estas personas caminaban, estos dos discípulos caminaban hacia 11 kilómetros, que era la distancia entre Jerusalén y Emaús, 11 kilómetros hacia el oriente de Jerusalén. ¿Quiénes eran estos dos discípulos que caminaban hacia Emaús? Lucas nos da el nombre de uno de ellos en el versículo 18. Nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas.
Ahora, realmente no conocemos mucho acerca de Cleofas, pero tenemos una referencia que aparentemente se vincula con este hombre. En Juan capítulo 19, versículo 25, y en torno a este mismo acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan registra algo en torno a una mujer que era esposa de un hombre llamado Cleofas. En Juan capítulo 19, versículo 25 leemos: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hay muchos eruditos bíblicos que dicen que hay que tener mucha cautela en poder vincular el Cleofas que se nos nombra en Lucas capítulo 24 con el Cleofas que se nos nombra en Juan capítulo 19, pero la verdad es que no encuentro que haya una barrera para poder vincular a este Cleofas en los dos pasajes. Es más, vincularlos nos permite a nosotros entender cómo Cleofas y su acompañante, ese otro discípulo, pudieron llegar a enterarse de lo que había acontecido más temprano en ese día. Lo cierto es que Cleofas y su compañero iban apesadumbrados, alejándose de Jerusalén, hablando de lo que había acontecido, de cómo sus esperanzas se habían desvanecido rotundamente. Toda esa amargura que tenían represada en su corazón y que tal vez habían sido cautos estando en Jerusalén para no expresarla en medio de los otros discípulos, o tal vez por temor de ser vinculados con aquel que había sido crucificado. Ahora que se encuentran solos caminando hacia esta población de Maús, dan rienda suelta a su amargura, expresando el dolor y la decepción que ellos tenían. William Hendrickson, de una manera casi dramática y poética, expresa lo que estos discípulos y los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo sentían en ese momento. Hendrickson dice: su maestro ya no está. Su amigo, ¿y qué amigo?, se ha ido. Sus planes arruinados. Sus esperanzas hechas mil pedazos. Están confundidos, desconcertados, se desesperan. Cuales hombres cuyo barco no muy fuerte está completamente atrapado y congelado en el casquete polar, con hielo helado, inhóspito, árido, extendiéndose por cientos de kilómetros en cada dirección. Hielo chirriante, amenazante, agobiante. ¿Verían otra vez a su amado? Abandonad cualquier ilusión. Parecían individuos que han sido condenados a muerte y que estaban languideciendo en una lóbrega y horrible mazmorra, conscientes de que lo mejor que podían esperar era la llegada del verdugo. Así expresa Hendrickson de esta manera lo que estos hombres que habían depositado toda su esperanza en aquel que ahora estaba crucificado tenían como sentimiento y caminaban hacia la población de Maús. Pero mientras hablaban estas cosas, el Señor Jesucristo, resucitado, glorioso, se les acercó. Pero la Escritura nos dice que no lo reconocieron, versículo 14 al 16 de Lucas 24. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué no pudieron reconocer al Señor Jesucristo? Algunos teólogos y exégetas bíblicos dicen que la última imagen que estos hombres tuvieron en torno a nuestro Señor Jesucristo fue a un hombre martirizado en la cruz, un hombre que había recibido todo el rigor del castigo físico, y ahora el que se ponía al lado de ellos, este compañero inesperado de camino, era el Señor, pero resucitado en gloria, maravilloso, poderoso, que por esa razón no lo pudieron llegar a reconocer. El Evangelio de Marcos, en torno a este encuentro de estos dos discípulos con el Señor Jesucristo, dice lo siguiente: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando yendo al campo. Esto está en Marcos capítulo 16, versículo 12.
Pero el Evangelio de Lucas nos dice que era la intención divina que ellos no lo reconocieran en ese momento. Y lo hace señalándonos o diciéndonos que los ojos de estos discípulos estaban velados en torno a reconocer al Señor. Esto lo dice en el versículo 16 de Lucas capítulo 24. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Al decir que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, lo que nos señala la Escritura es que era la intención del mismo Señor que ellos no lo reconocieran en ese momento. Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué el Señor no quería que no lo reconocieran en ese instante, que se junta con ellos en medio de ese camino. Uno podría llegar a pensar, bueno, total, lo que se necesita es anunciar la resurrección del Señor, y qué mayor prueba que el Señor resucitado en medio de ellos. Así que surge esa pregunta, ¿por qué el Señor no quería ser reconocido por estos dos hombres? Por la forma en que el Señor Jesucristo se acerca a ellos y la manera en que entabla comunicación con ellos, es que vamos a poder llegar a entender el propósito del por qué en ese momento el Señor Jesucristo no quiso que lo reconocieran. Él se acerca a ellos y les realiza dos preguntas, versículo 17 de Lucas 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué hablan y por qué están tristes? Y amados hermanos, tal vez Cleofas y su compañero de viaje se sintieron fastidiados con la presencia de este inoportuno compañero de viaje y sus preguntas. Y nosotros podemos señalar esto por la respuesta que le da Cleofas al Señor en torno a esta pregunta. Es una respuesta que para nada es amigable. Le responde con un cuestionamiento a la pregunta que se le ha realizado. Versículo 18 de Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amados hermanos, sin dudas, esa semana en Jerusalén había sido especial. Se celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas peregrinantes, es decir, que los judíos que vivían fuera de Jerusalén debían venir y celebrar dicha fiesta. Pero la Pascua en específico era la fiesta donde la mayoría de esas personas judías que vivían fuera de Jerusalén caminaban hacia Jerusalén y se reunían allí. Era la fiesta, digámoslo así, preferida para cumplir ese requerimiento de celebrar fiesta en medio de Jerusalén. Jerusalén en la fiesta de la Pascua triplicaba su población. Eso era común en medio de las diferentes fiestas de la Pascua, pero esta fiesta que había acontecido era sobremanera especial. Porque iniciando la semana de celebración de esta fiesta de la Pascua, habían recibido a Jesús de Nazaret como aquel que habría de venir. Es decir, aquel Mesías esperado, aquel hijo de David que se le prometió que su reino sería estable eternamente. Hosana, hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así lo recibieron. Y Lucas lo ha relatado de la siguiente manera. No pierdas Lucas 24 y vamos a Lucas 19, versículo 35 en adelante. Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús a un pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, y escucha: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey
que viene en el nombre del Señor. Ahora, puedes pasar por alto esta referencia si no te colocas en el contexto político en el que se dicen estas palabras. Imagínate a Jerusalén en este ambiente caldeado de la fiesta de la Pascua. Muchos recibiendo a Jesús como el Mesías prometido, como el Rey prometido, y el Señor Jesucristo aceptando sus palabras. El Mesías, el Rey esperado, en medio de una ciudad custodiada por soldados romanos, imperio que no aceptaba la más mínima chispa de rebelión. La paz romana era una ley, era una actitud, era una política de los romanos que aplastaba cualquier chispa de rebelión que podría llegar a darse. Así que en medio de esa semana se respiraba tensión, expectativa, pero también esperanza, una gran esperanza de parte de aquellos que veían en Jesús al Mesías, al Rey prometido. Pero qué rápido pasó la ilusión. En pocos días este hombre había sido crucificado como un hereje por los líderes judíos y como un disidente del emperador para los romanos. Así que, ¿cómo era posible que este inoportuno compañero de viaje preguntaba de qué hablaban? Les pareció asombroso esa pregunta que les hace este hombre que se junta en medio del camino a estos dos. Versículo 18 de Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pero a pesar de la respuesta fuerte que da Cleofas, nuestro Señor Jesucristo, quien estaba velado a los ojos de estos hombres, tenía un propósito con sus inoportunas preguntas. Por ello insistió, versículo 19, parte A. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? A lo cual, tal vez ya exasperados, le respondieron lo siguiente, parte B del versículo 19. Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es muy importante en torno a esta respuesta que estos discípulos le dan a este inoportuno compañero de viaje. Es muy importante entender la esperanza que tenían estos en torno a Jesús de Nazaret y al nivel que ahora, después de su crucifixión, lo veían. Es importante entonces hacer el contraste entre lo que esperaban ellos de Jesús de Nazaret y ahora cómo lo veían. Primero, señalemos la esperanza que ellos tenían en torno a Jesús, lo cual se ve en el versículo 21 en la parte A. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Redimir a Israel, es decir, liberarlo. Liberar a los israelitas, liberar al pueblo. ¿Pero liberarlo de qué? La respuesta es que ellos tenían la expectativa que Jesús fuese el Mesías que liberaría al pueblo del yugo de esclavitud, del yugo opresor del imperio extranjero, así como en el pasado Dios los habría librado del yugo opresor del imperio egipcio. Ellos esperaban un Mesías, un Cristo, el Hijo de David, un guerrero que los libertara del yugo opresor del imperio romano. Que Israel fuese una vez más lo que había sido en los días de David y de Salomón, un reino poderoso. Ese era el concepto de lo que ellos percibían que necesitaban en torno a ese Mesías prometido. Un Mesías que se relacionase con sus problemas temporales, con su condición actual. Esa era la redención que ellos esperaban. Pero con la muerte de Jesús crucificado en la cruz, esta esperanza se desvaneció de un solo momento.
Jesús, en el entendimiento que ellos tenían, no había sido más, ahora, viéndolo crucificado, el concepto que tenían es que Jesús no había sido más que uno de los profetas, como muchos que lo habían antecedido. Un hombre con grandes señales que Dios le permitió realizar, pero solo un profeta más. Tal vez uno como Elías o como Eliseo. Versículo 19, la parte B, y versículo 20 y 21. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta. Mira, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este fue el concepto que ahora tenían. Fue un gran hombre, pero fue un profeta más. Y en el versículo 20 expresan la expectativa que ellos tenían, o la forma en que fue entregado, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. J.C. Ryle, en torno a esta expectativa de esperanza que tenían los judíos en ese momento en torno a la venida del Mesías, expresa lo siguiente: parece que la redención que ellos esperaban era una redención transitoria de los judíos por parte de un conquistador. Una redención espiritual por medio de una muerte expiatoria era una idea que sus mentes no podían comprender plenamente. Está claro que, como la mayoría de los judíos, esperaban mucho más un redentor terrenal que espiritual. Buscaban una redención como la de sus antepasados que salieron de Egipto. De ahí su tremenda perplejidad y asombro cuando aquel que pensaban que demostraría ser el redentor fue crucificado. Y en torno a esa expectativa, Ryle hace algo que también tenemos que traer a nuestro contexto. Él dice: una ignorancia como esta es profundamente instructiva. Nos muestra los pocos motivos que tenemos para sorprendernos de las tinieblas espirituales que oscurecen las mentes de los cristianos descuidados. Miles que nos rodean son exactamente tan ignorantes del significado de los sufrimientos de Cristo como aquellos que viajaban a Emaús. Mientras el mundo permanezca, termina señalando Ryle, la cruz parecerá una locura al hombre natural. Al igual que estos hombres, hay muchos que al día de hoy solo tienen una percepción en torno a Jesucristo, en torno a lo temporal. Y el camino va a ser el mismo, decepción, como estos ahora estaban caminando apesadumbrados y decepcionados. Pero en medio de esas palabras amargas que ellos vienen hablando y la respuesta que le dan a este inoportuno compañero de viaje, terminan expresando algo que de forma muy tenue hacía brillar una pequeña luz de esperanza, o más bien apagarla por completo. Parte B del versículo 21. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hay algo en medio de esa expresión que tiene mucho significado en torno a lo que Lucas ha venido desarrollando durante todo el Evangelio. El tercer día. Esa expresión nos trae a memoria lo que Lucas ha expresado, y tal vez aún en medio de esa confusión y decepción que ellos tenían, había algo que les recordaba en torno a las palabras de Jesucristo, de Jesús. Algo que les había dicho, algo que ellos recordaban tenuamente, pero no podían vincularlo con la expectativa que tenían en su corazón en torno al Mesías que ellos anhelaban. Quiero mostrarles 3 pasajes que anteceden este pasaje de Lucas 24 para mostrar cómo Lucas ha venido preparando este aspecto de la promesa en torno a lo que acontecería el tercer día, pero que estos discípulos no podían vincular directamente con la persona que ellos consideraban el Mesías prometido. En Lucas capítulo 9, versículo 22, nuestro Señor Jesucristo les va a decir así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas capítulo 13, versículo 32. Y les dijo, en torno a Herodes que lo quería conocer: id y decir a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Lucas capítulo 18, versículo 31 en adelante. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Amados hermanos, esas palabras del Señor Jesucristo no cabían en el corazón de estos que esperaban la llegada del Mesías según la intención de sus corazones. Un Mesías relacionado con el aspecto temporal de sus vidas. Un Mesías relacionado con el problema que ellos percibían que afrontaban, el yugo de un imperio opresor. Por eso, aún el testimonio de las mujeres que fueron temprano al sepulcro fue tenido en poco, versículo 22 al 24 de Lucas 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esta es la historia, este es el relato que Cleofas y el otro discípulo le cuentan a este inoportuno acompañante que les ha hecho estas preguntas. Amados hermanos, esto que aconteció con los discípulos del Señor en ese momento, tristemente sigue aconteciendo en todos aquellos que no permiten que sean las Escrituras las que expongan el tipo de Cristo, el tipo de Mesías, el tipo de Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Y que por el contrario, hacen de Jesús el ídolo que quieren formar. Esto que parece tan lejano, en un contexto en específico, que pareciera no relacionarse con la iglesia en el día de hoy, es exactamente lo mismo que viene aconteciendo en el corazón de muchos que se creen cristianos, que creen ser discípulos de Jesús, pero que tienen una expectativa en torno al Señor netamente temporal. Este tipo de expectativa es la común en el evangelio falso que hoy se predica, creyendo que venir al Señor Jesucristo es la resolución a todo problema temporal, de familia, financiero, de salud. Y el camino va a ser exactamente el mismo, la decepción. Esto acontece si las personas no se dejan guiar por las Escrituras en torno a qué tipo de Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Nancy Guthrie así lo expone. A veces pensamos que conocemos a Jesús cuando en realidad todo lo que hemos hecho es crear en nuestras propias mentes el Jesús que queremos, el Jesús con el que podemos sentirnos cómodos. Leemos la Biblia y tomamos lo que queremos, formándonos un Jesús apasionado por lo que a nosotros nos apasiona y escéptico sobre lo que somos escépticos, condenando lo que queremos condenar, termina señalando Guthrie. Esto es lo que estos dos hombres expresaron de forma amarga a aquel inoportuno compañero de viaje. Y amados hermanos, nunca se esperaron la respuesta que él les daría. Versículo 25 al 27. Entonces él les dijo: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Empezando por el Pentateuco y siguiendo por todas las demás Escrituras, les declaraba lo que de él decían. ¡Qué reprensión! Ahora entendemos por qué el Señor no quería que le reconociesen cuando se acercó a ellos. Tal vez la fascinación de verlo vivo no les hubiera permitido aprender algo vital para ellos y para todos los discípulos del Señor Jesucristo de todos los tiempos. Y esto es que todas las Escrituras se centran en Él y en su obra. No algunas,
Todas las escrituras se centran en Él y en su obra. Y es que, amados hermanos, el estado caído en el que se encuentra el hombre desde su nacimiento hace que su corazón esté velado al testimonio claro de las escrituras, haciendo que el mensaje que surge de ellas quede limitado a lo temporal. Muchas personas se acercan a Jesús, pero en torno a un entendimiento netamente temporal. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si en Cristo solamente esperamos para esta vida, somos los hombres más dignos de lástima. Somos los hombres más dignos de conmiseración. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando habla de hombre natural, está hablando de todo hombre que nace y que no ha recibido el regalo de la vida espiritual por parte del Señor. Es por ello que el Mesías que esperaban, la redención que esperaban, solo podían relacionarlo con el aspecto temporal. Esperaban aquel que los librara del yugo opresor del imperio extranjero. Ese era el Mesías que anhelaban, porque no podían ver cuál era su real condición de esclavitud. La esclavitud del pecado, viviendo bajo el imperio del enemigo de las almas. Ellos eran ciegos a esa condición. Sin perder Lucas 24, acompáñame a Juan capítulo 8, donde podemos ver esta realidad en medio de ellos, pero que es la realidad de todo hombre en su estado natural, creyéndose libre cuando es un condenado, un esclavo del pecado y de las consecuencias de este. En Juan capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dice que les dijo algo a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabes qué pasó? Se ofendieron con el Señor Jesucristo que les dijera esto. ¿Cómo así que libres? ¿Cómo así que libres? Si es que estamos esclavizados de algo. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Siempre anhelaron la llegada del Mesías prometido, del Mesías libertador, triunfante, exaltado, del guerrero, del David. No pudieron nunca asociar al Mesías con el dolor, el sufrimiento, la muerte. A pesar que las Escrituras, desde el mismo inicio de ellas, desde el mismo inicio de la historia de la redención, señaló que el sufrimiento era parte de la obra de aquel que habría de venir. Dios diciéndole a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera promesa en torno a aquel que habría de venir. Sí, aquel que habría de venir destruiría la serpiente y las consecuencias del pecado, pero sería mordido en el calcañar. Es decir, el sufrimiento sería parte de su obra. Es por eso que ante una referencia tan clara como Isaías capítulo 53, ellos no tenían la capacidad de asociarlo en torno a la promesa del Mesías. El siervo sufriente no podía tener en la mente de estos judíos relación con el rey prometido. Nosotros podemos ver esto, de esta imposibilidad de relacionar al siervo sufriente con el Mesías prometido, en torno a lo que un temeroso de Dios les pone a Felipe de lo que entiende en torno al pasaje de Isaías capítulo 53.
En Hechos capítulo 8, versículo 32 en adelante, se nos expone lo que el eunuco etíope expone de su entendimiento de este pasaje. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pero no tenía posibilidad de vincularlo con la promesa mesiánica que ellos tenían. No había manera. Es el mismo Isaías quien está hablando así de él o del pueblo sufriente, pero nunca en torno a la promesa de aquel que habría de venir. Pero las escrituras del Antiguo Testamento siempre estuvieron centradas en aquel que habría de venir, quien por medio de su obra tomaría los pecados de su pueblo sobre él, sus justicias perfectas nos serían imputadas y él moriría en sustitución nuestra. Así lo entendieron los apóstoles, porque el Señor mismo les enseñó a leer las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Pablo podía señalar lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Es una expresión que en el siglo I era inaceptable en torno a la mente de un judío. Así que esta reprensión de Lucas capítulo 24, versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A pesar de que tuvo que haber sido un choque inmenso en Cleofas y su compañero, se convirtió en la más dulce de las reprensiones, porque el mismo Señor les enseñó a estudiar las Escrituras. Lucas 24, versículo 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En todas las Escrituras, no en alguna de ellas, en todas las Escrituras. Calvino señaló lo siguiente: debemos leer las Escrituras con el propósito expreso de encontrar a Cristo en ellas. Quien quiera que se aparte de este objeto o propósito, aunque se canse de aprender durante toda su vida, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Pues ¿qué sabiduría podemos tener sin la sabiduría de Dios? En otras palabras, si no somos guiados por Dios en torno a cómo acercarnos a las Escrituras, ¿qué podríamos aprender de ellas? El Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos aún someternos a la autoridad que Él nos demarca en torno a cómo estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento. La autoridad del Señor no solo está en su mensaje, sino en la manera en que nos acercamos a las Escrituras del Antiguo Testamento. Amados hermanos, ¿cuánto desearíamos que Lucas hubiese registrado palabra por palabra lo que el Señor les expuso a estos discípulos? Pero aunque no tenemos esas palabras, palabra por palabra, sí tenemos el testimonio completo de las Escrituras. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en ello, en el Nuevo Testamento, tenemos el testimonio apostólico, la manera en que los apóstoles entendieron las Escrituras del Antiguo Testamento vinculadas en torno a la persona del Señor Jesucristo. Nuestra labor es, a través de la luz que Jesús nos ha dado de cómo leer las Escrituras del Antiguo Testamento, ir a ellas y maravillarnos en ver cómo siempre, desde el principio, el autor divino anunciaba a aquel que vendría. Son tan maravillosas las Escrituras, tan divinas, que aunque entendemos que hay autores humanos inspirados por Dios, hablando acerca de los eventos que están desarrollándose en su vida, en torno a una historia de la redención que está por encima de su entendimiento, también debemos entender que hay un autor divino hilando toda esa historia.
Y el punto central es aquel que habría de venir. B.B. Warfield expresó lo siguiente: el Antiguo Testamento es como una habitación completamente amoblada, pero con poca luz. Que cuando se introduce la luz en ella, no se añade nada que no estuviera ya allí, sino que la luz disipa las sombras oscuras y las cosas envueltas comienzan a emerger con claridad, incluso cuando las sombras permanecen. Las sombras de las Escrituras producen formas discernibles, iluminadas por el Mesías resucitado. Lo que estuvo allí todo el tiempo ahora está claro, porque el Antiguo Testamento se une en el Mesías, señala Warfield. Jesucristo es la clave hermenéutica para entender las Escrituras del Antiguo Testamento. Debemos colocarnos los lentes cristológicos para leerla. J.C. Ryle expresa: establezcamos en nuestras mentes el principio de que cuando leemos la Biblia, Cristo es la luz central de todo el libro. En la medida en que le tengamos en cuenta, nunca nos equivocaremos grandemente en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdemos de vista a Cristo, toda la Biblia nos parecerá enigmática y llena de dificultad. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo, termina señalando Ryle. Leer las Escrituras del Antiguo Testamento, desligándolas de Cristo, es leerlas con un velo en el corazón, el cual llevará, como sucedió con estos hombres que fueron incapaces de entender su mensaje, a vincular a la persona y obra de Jesús con aspectos netamente temporales, como una vez más y enfáticamente expreso, como sucede en el día de hoy. Y al igual que ellos, decepcionándose de un Mesías que no era el que esperaban. Por eso, en torno al estudio de Génesis que estamos por iniciar, me encantan estas palabras, aunque larga la referencia, no tienen pérdida estas palabras de Nancy Guthrie. Escucha, porque seguramente nos vamos a ver aquí reflejados de cómo muchas veces nos hemos acercado al estudio del Antiguo Testamento, pero a lo que realmente apuntan, en específico al libro de Génesis. Ella dice: es dudoso que Jesús recurriera a la historia de Noé y comenzara a enseñarles que debían obedecer a Dios, incluso cuando eso significaba ir en contra de la multitud, como comúnmente se hace en torno a la historia de Noé. Lo más probable es que recurrió a la historia de Noé, aquel cuyo nombre significa descanso, y dijo: escóndete en mí, como Noé y su familia se escondieron dentro del arca y fueron salvos del juicio. No recurrió a la historia de Abraham ofreciendo a Isaac y les dijo a estos discípulos que tenían que estar dispuestos a renunciar lo que más es preciado para ellos por Dios. En cambio, tal vez dijo algo como: ¿ves cómo este padre estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo como sacrificio? ¿Puedes ver que esto es lo que hizo mi padre cuando fui levantado en la cruz? No recurrió a la historia de José para enseñarles que debían huir de la tentación. Lo más probable es que dijera algo como: ¿recuerdas cómo José se convirtió en la única persona a la que todo el mundo acudía en búsqueda de comida durante la hambruna? Ese soy yo. Yo soy el pan de vida, a quien todos los hombres y mujeres deben acudir para encontrar la vida. Jesús no se abrió camino a través de Génesis para señalar lo que debemos hacer por Dios, sino para ayudarnos a ver claramente lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Mientras leemos el Antiguo Testamento, no queremos simplemente hacer observaciones sobre el comportamiento de los piadosos y los impíos y luego esforzarnos más por ser como los piadosos y menos como los impíos. En cambio, debemos darnos cuenta de que no hay verdaderos héroes en el Antiguo Testamento. Nadie es perfecto, nadie es perfecta y persistentemente agradable a Dios. Los jueces no son lo suficientemente fuertes, los reyes no son lo suficientemente buenos, los profetas no son lo suficientemente claros y los sacerdotes no son lo suficientemente puros. El Antiguo Testamento sirve para señalar nuestra necesidad cavernosa de un mejor guardián de la ley, un mejor juez, un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor rey. Jesús debe haber mirado a Cleofas y a su compañero a los ojos ese día y dijo: ese soy yo, soy a quien apuntaba todo el Antiguo Testamento, soy el único que Dios tenía la intención de enviar desde el principio, termina señalando. Si en la revelación progresiva del plan de salvación
vemos la intención del autor divino relacionada con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces sin duda será el mejor alimento para nuestras almas. Y no vamos a desear sino pedirle al Señor que se mantenga con nosotros, asistiéndonos para seguir profundizando en la riqueza inagotable de las Escrituras, como estos hombres que caminaban en Emaús hicieron, versículo 28 y 29 de Lucas 24. Llegaron a la aldea a donde iban, y el Señor hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos. No querían soltarlo. Había pasado de inoportuno a ser una delicia tenerlo a su lado. Por primera vez les había abierto las Escrituras que tanto habían estudiado, pero ahora encontraban la luz en medio de ellas. Y solo ahora que ellos ya habían entendido la clave hermenéutica para entender las Escrituras, es decir, leerlas con una mirada puesta en Cristo, el Señor se revela a ellos, pero se revela con una acción que les recuerda a sus discípulos de todos los tiempos que ahora estamos unidos a Él existencialmente. Nosotros, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos expresando nuestro entendimiento de que estamos unidos a Cristo. Pero esa unión existencial involucra nuestro entendimiento escritural. Leemos las Escrituras unidas existencialmente al Mesías prometido, aquel que habría de venir, al centro de las Escrituras. De esa manera nos acercamos, versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Craig Carter expresa lo siguiente. Pon atención a las palabras de Craig Carter. Es significativo que cuando Jesús habló a los discípulos en el camino de Emaús sobre cómo las Escrituras daban testimonio de Él, ellos escucharon sin reconocerlo, pero cuando partió el pan, reconocieron su verdadera identidad. La interpretación bíblica es sacramental, no en el sentido católico romano de ser uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, sino en el sentido de que la participación en el Señor Jesucristo resucitado es el medio por el que entendemos las palabras de las Escrituras como lo que verdaderamente son, la palabra de Dios. Al participar por la fe en el Señor Jesucristo resucitado, aprendemos de Él cuál es el significado de las palabras de la Escritura que dan testimonio de Él, señala Carter. Y es allí, en la exposición cristocéntrica de las Escrituras, que donde antes habíamos dudado y donde antes había desconsuelo, ahora hay pasión. Estos que caminaban tristes hacia Emaús, alejándose de Jerusalén, ahora expresan versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amados hermanos, el corazón del creyente, el corazón del cristiano arde cuando Cristo es expuesto en las Escrituras, porque Él es nuestra porción, Él es nuestro deleite, en Él están escondidas todas nuestras riquezas. Como Pablo le dice a los colosenses: porque habéis muerto. Cristianos, están muertos. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida puede ser compleja y lo es. Circunstancias vienen y van, buenas y malas. Pero quien está unido a Cristo permanece firme porque hay algo seguro: nuestro destino. Ese es el propósito de esta serie de enseñanzas que iniciamos.
leer las escrituras del Antiguo Testamento como el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a leerla, para que así seamos impulsados a salir y contar este glorioso mensaje a los demás, no importando las circunstancias. Así como estos dos que caminaban hacia Emaús, no le importó la hora, los peligros, inmediatamente se volvieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas a sus hermanos. ¿Recuerdas? Le habían dicho a este compañero inoportuno que se quedase con ellos, que ya era tarde, que cómo iba a seguir. Pero después de que reconocen quién es el Señor Jesucristo, se levantan ahí mismo. No pueden quedarse un segundo sin ir a compartir esta gloriosa verdad con los demás discípulos, versículo 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amados hermanos, que el Señor en su bondad haga arder nuestros corazones con la exposición de su palabra. Vamos a orar.